Bien, en la segunda parte vamos a comenzar con el desarrollo, porque el inicio fue la lectura que le hice sobre lo que significa geósfera. Entonces vamos a repasar, como bien dije antes, algunas cositas que ya sabíamos, porque incluso ustedes en arte tenían que hacer un trabajo donde tenían que pintar las capas de la Tierra, ¿no es cierto?, en una esfera de Plumavit, ¿cierto? Me imagino que hicieron su trabajo, obvio, ¿verdad? Pues bien, entonces ahora tendrás que copiar en tu cuaderno de ciencias, tal cual como dice la guía, ¿no es cierto?, lo siguiente, ¿ya? No debes dibujar los ejemplos que aparecen o sea, las imágenes que aparecen en la pantalla no tienes que dibujarlos. ¿Por qué? Porque viene al final de la guía un material recortable donde tú vas a poder recortar y pegar en el cuaderno y así te evitas de dibujar, ¿ya? El material recortable viene mudo, como un mapa mudo, es decir, no está escrito. Entonces usted va a tener que completarlo. ¿Qué es lo que debe copiar en su cuaderno? El título, digamos, de qué se trata la imagen. La geósfera se divide en 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo, que de hecho era una de las preguntas de la prueba de ciencia en línea, ¿ya? Eso es lo que usted tiene que copiar, luego recortar la imagen y copiar lo que allí está escrito. ¿Qué tiene que copiar? Tiene que copiar eso. El suelo no es otra capa de la geósfera, ya que forma parte de la corteza terrestre. En él se desarrolla una parte importante de la vida de nuestro planeta, representado por las plantas y los animales. Luego usted va a tener que completar las flechitas o líneas que aparecen con la corteza, el manto y el núcleo. Este trabajo es el que usted tenía que hacer con la esfera de Plumavit, con la diferencia que no había que pintar eso, solamente a lo mejor de color azul o qué sé yo. Lo que había que pintar eran las capas que son las que están por dentro, la corteza, el manto y el núcleo, ¿verdad? Y eso se hacía con una esfera de Plumavit que tú tenías que tallar, digamos, ¿ya? Ahuecar. Dice, si tu guía está en blanco y negro y no puedes apreciar la imagen a color, porque cuando fotocopian en el colegio es en blanco y negro, ¿cierto?, podrás ver las imágenes donde en el WhatsApp del curso en HD a todo color. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dejar en el WhatsApp del curso para disposición de ustedes las imágenes a color para que ustedes las puedan ver a color si es que tienen la guía en blanco y negro, porque ya sea porque van a buscarla al colegio o porque ustedes la imprimen en blanco y negro. Luego, a continuación, te invito a conocer las principales características de las distintas capas que conforman la geósfera. Nosotros ya sabemos cuáles son las capas, ¿cierto? Sí, las aprendimos de memoria. Corteza, manto y núcleo. Bien, volvemos otra vez a copiar en el cuaderno. ¿Y qué tenemos que copiar? El siguiente párrafo, que es este que está aquí, que es sobre la corteza. Y después tiene que hacer lo mismo. Ir a la última página, que es del material recortable, y recortar, pegar y completar. ¿Ok? Bien, vamos a leer el párrafo que usted tiene que escribir con su bella letra en su cuaderno de ciencias, previamente colocada la fecha y el objetivo de la clase que aparece en su guía, y usted va a copiar en la segunda página, porque ya en la página anterior fue el ejemplo anterior. Corteza. Es la capa más extensa de la geósfera y se encuentra en un estado sólido. ¿Recuerdan los estados de la materia? Perfecto. Sólido, líquido y gaseoso. En el caso de los sólidos, esos son duros, ¿verdad?
Su espesor varía entre los 5 y los 70 kilómetros. Es lo que yo les decía. Si nosotros cavamos, no alcanzamos a llegar al término de esta, porque imagínate lo que significan 70 kilómetros. Una máquina súper grandota podría cavar un hoyo hacia abajo de 70 kilómetros. Bueno, siendo la capa más delgada de la geósfera, y eso, ojo con eso, que ni siquiera podemos llegar al término de la primera capa, si es que quisiéramos hacer un hoyo, y eso que es la capa más delgada. Imagínense lo grueso que es la geósfera, o las capas de la geósfera en nuestro planeta. Dice, siendo la capa más delgada de la geósfera, si bien la corteza es una sola, se hace distinción entre la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es aquella que se encuentra por sobre los océanos y está compuesta principalmente por granito. El granito es un mineral. La corteza oceánica es aquella ubicada bajo los océanos, formada principalmente por rocas volcánicas, basalto y por sedimentos. Aquí está el ejemplo que yo les decía. Las rocas que encontramos a la orilla del mar o dentro del mar, pero que nosotros podemos ver y apreciar, es porque se ha ido acabando, evaporando el agua que las cubría, ¿ya? Y al quedar expuestas con el tiempo, al correr del tiempo, pero de muchos millones de años, se empieza a erosionar y esas rocas son las que se transforman en la arena que nosotros encontramos en la playa, ¿ya? A ese es el ejemplo que me refería con anterioridad. Entonces, si seguimos avanzando para no ser tan largo, ahí tenemos que completar, ¿no es cierto?, con la palabra núcleo y arribita, obviamente que corteza y manto, ¿ya? El núcleo y el manto se los dejé así tal cual para que no tengan que escribir ni copiar tanto. De pura malcriadora que soy. Bueno, el núcleo, ¿no es cierto?, es la capa más interna del planeta. Se divide en núcleo externo e interno. El núcleo externo está formado por minerales, mayormente, ¿no es cierto?, por hierro y níquel. ¿Pero en qué estado? Líquido. Anteriormente, cuando les mencioné sobre la corteza, vimos que estaba en el estado sólido. En cambio, el núcleo se encuentra en estado líquido, ¿ya? Alcanza una profundidad de 5.000 kilómetros, es decir, es muy profundo. El núcleo interno se encuentra en estado sólido, al igual que la corteza, y está compuesto principalmente por hierro, alcanzando una profundidad aproximada de 6.378 kilómetros. Entonces, pregunta de prueba. ¿El núcleo está formado solo por estado sólido? Puedo cambiar la pregunta. ¿El núcleo está formado por estado líquido? Y otra pregunta. ¿Está formado el núcleo por estado líquido y gaseoso? No, por estado líquido y sólido. Es decir, si yo les llegara a consultar, ustedes tendrían que colocar que el núcleo no solo tiene un estado de la materia, sino que se encuentra dividido por núcleo externo e interno, donde el núcleo externo está en estado líquido. Muy bien. Y el núcleo interno está formado por estado de la materia sólido. Perfecto. Y el manto es una capa sólida, sin embargo tiene un comportamiento plástico, similar al de un fluido. ¿Qué es lo que es un fluido? Un líquido. El manto se divide en manto superior y manto inferior.
El manto superior se extiende hasta los 670 kilómetros de profundidad y el manto inferior hasta los 2.900 kilómetros. Entonces, conclusión de esta parte del desarrollo es que la corteza, que es la primera capa de la geósfera, ¿por cuántas capas está dividida? ¿O solamente existe un tipo de corteza? No, ¿verdad? Existen dos. Se hace la distinción que existe la corteza continental y la corteza oceánica. Después tenemos el manto seguiría, que es la siguiente capa, y el manto. La misma pregunta. ¿En qué forma de la materia podemos encontrar el manto? En sólida. ¿Y el manto es un solo tipo de capa o también lo podemos subdividir en dos? También hay dos tipos de manto. Está el manto superior y el manto inferior. Y por último, al centro de la Tierra nos encontramos con el núcleo, que ese sí que está formado solamente por una capa, solo el núcleo. ¿Sí o no? No, porque también está dividido en dos partes. Uno se llama núcleo externo y el otro se llama núcleo interno, ¿verdad? Pasamos al número 3, donde hay una pregunta que dice: ¿sabes cómo varía la temperatura de la densidad de la geósfera a medida que nos internamos en ella? Pues para saberlo, tienes que averiguar leyendo este pequeño texto. La temperatura media de la superficie de la Tierra es aproximadamente de 15 grados Celsius, muy templada, ni fría ni caliente. Sin embargo, si nos internamos al interior de la Tierra, la temperatura se incrementa. ¿Qué significa incrementar? Significa aumentar. Y aumenta en forma progresiva, es decir, aumenta un poquito, después otro poquito y enseguida otro poquito más, en forma progresiva, es decir, que va progresando, alcanzando un máximo de 6.500 grados Celsius. ¿En qué parte del capa de la Tierra? En el centro, donde está el núcleo del planeta. Imagínate la tremenda diferencia de temperatura. Yo comienzo pisando encima de la Tierra en la primera capa y tengo 15 grados Celsius. 15 grados, una temperatura soportable y agradable. Y luego, si yo pudiera ir hasta el núcleo, es decir, al centro de la Tierra, no podría sobrevivir porque nosotros tenemos 40 grados y no estamos muriendo de calor. Imagínate, ¿cómo podríamos soportar 6.500 grados? Yo creo que es algo imposible a menos que tuviéramos un traje especial, pero no creo que todavía se haya inventado. Bien, entonces se piensa que el núcleo terrestre tendría una densidad cercana a los 11.000 kilogramos por metro cúbico. Así se lee esas letritas que aparecen ahí, que es la simbología de kilogramo, que es la K y la G. El slash y la M con el 3 significa metro cúbico, ¿ya? En la articulación con la clase de tecnología, esta semana usted solamente va a trabajar con el cuaderno, donde va a tener que hacer lo siguiente. Sacar una fotografía, pero para subirla en el WhatsApp, no para imprimirla. ¿De qué cosa? De su cuaderno de tecnología con la última actividad que usted realizó conmigo, porque no sé si realizó actividades con la profesora Lilian,
Pero la última actividad que usted realizó conmigo fue la del 8 de julio del 2020, donde usted tenía que sacarle una foto a su trabajo, ¿no es cierto? Primero tenía que colocar el objetivo de la clase que aparece en la guía de esa fecha, diseñar, bueno, el objetivo de la clase era ese, pues, diseñar un modelo tecnológico simple de las capas internas de la Tierra, luego colocar ese título, modelo tecnológico de las capas internas de la Tierra, la foto de su trabajo, que podría haber sido como ese ejemplo que yo le coloqué allí, pero no necesariamente tenía que ser igual. El trabajo es a elección suya, solo que tenía que ocupar una esfera de Plumavit. Y luego tenía que completar una tabla que tenía que copiarla de la guía. Todo eso ya debería estar hecho en su cuaderno de tecnología, ya que esa fue una actividad que se hizo en julio. Usted toma una fotografía de su cuaderno de tecnología con esa actividad terminada y la sube al WhatsApp del curso, ¿ya? Se le avisará por ese mismo medio cuando yo voy a dejar abierto el WhatsApp para que suban las fotos o lo mandan por interno. Bueno, cualquiera de las dos posibilidades me sirve igual para yo poder archivarlas en una carpeta digital, donde en mi computador. Luego, si nosotros leemos con atención este versículo bíblico que dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, Adán y Eva en el Edén, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Podemos afirmar, ¿no es cierto?, que Dios, nuestro Señor, es el creador de la tierra. Considerando la lectura anterior, completa la oración con cada palabra que falta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El paso siguiente en la creación fue la materia orgánica, es decir, la creación de la... Yo les voy a dar una pista, porque no todos puede que sepan. Cuando creó el Señor a Adán y Eva, los creó para que ellos procrearan. Cuando una pareja se casa ¿para qué? Para formar una... Bien, esa es la respuesta. El paso siguiente a la creación de Adán y Eva, ¿no es cierto?, fue la materia orgánica, es decir, el producto que sale del conjunto de marido y mujer. Y cuando ya el marido y mujer tienen hijos, eso se forma una, y esa es la respuesta de la palabra que falta ahí. Después dice, en realidad la palabra generaciones significan familias. El Génesis no es solamente un libro de principios, sino también de familias. Podríamos traducir entonces la frase de esta manera: si cambiamos la palabra generaciones por la palabra familias, ¿cómo quedaría? Estas son de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Ya? Bien, ahora vamos a aplicar la materia del día de hoy con una información que tú tendrás que completar en esta tablita en tu guía. Leemos las columnas. ¿Cuáles son las columnas? Estas que van hacia abajo. Hacia abajo es una columna, ¿cierto? Y las que van en forma horizontal son las filas. Dice, ¿hasta qué profundidad se extiende? Y ahí tú tienes que colocar ahí, ¿hasta qué profundidad se extiende la corteza, el manto superior, el inferior? Toda esa información aparece más arriba en la guía. ¿Cuál es su estado? El estado de la materia. Ya vimos que hay unos que están combinados, que son sólidos y líquidos, otros que son solamente sólidos, etc. Usted va a tener que completar según lo que aparezca en la primera columna, esta, ¿cierto? ¿Y cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los componentes? Casi todos están compuestos por minerales. Entonces había uno que me recuerdo que decía que estaba compuesto por hierro y por níquel. Eso es lo que usted tiene que colocar ahí. Ahora, para que pueda entender, vamos a
ver un ejemplo concreto y con eso le voy a estar ayudando con la primera, que sería la corteza. Si volvemos atrás en nuestra guía, dice que la corteza está en estado sólido, que está dividida en corteza continental y oceánica, que tiene una profundidad entre 5 y 70 kilómetros y que está formada principalmente de roca volcánica que se llama basalto y por sedimentos. Entonces, la corteza, ¿de qué está formada? Está formada por rocas llamadas basalto y por sedimentos. Entonces usted tiene que colocar esas dos cosas. ¿Cuáles son los componentes de la corteza? Aquí, ¿no es cierto? Yo tengo que escribir rocas llamadas basalto y sedimentos. ¿Ya? Perfecto. Número 7 dice, ¿qué diferencias y semejanzas tienen las capas de la geósfera? Una pista, que tienen distintos estados de la materia. Ya, ninguna más porque hay otras diferencias y también tienen semejanzas. Las semejanzas son que tienen de igual. Por ejemplo, ¿qué tiene de igual la corteza con el manto? ¿Se la soplo también o no? Pero la primera porque son varias, que son capas de la Tierra. Ya, no le soplo nada más. Y para finalizar, vamos a completar algo que a mí me gusta mucho para estudiar, porque cuando nosotros hacemos mapas conceptuales, ya sea completándolos o leyéndolos, podemos tener claro cuál es la materia que nosotros estamos viendo. Entonces aquí en este caso, la geósfera, que es la materia que estamos viendo ahora, se estructura en capas, ¿cierto? Ya no le soplo nada más. Las que son manto, y el manto se divide en y este de aquí se divide en Muy fácil, está todo en la guía. Y con esto terminamos y nos encontramos en este mismo canal. No, bueno, sí, ahora subimos al canal de YouTube los videos. Hasta la próxima semana. Los quiero mucho, cuídense, besos y abrazos virtuales.